La venganza del cabello. En un pequeño pueblo había un matrimonio joven llamado Lalo y Rosa. Ellos habían encontrado el amor y estaban muy felices juntos. Lalo trabajaba en la ciudad y se encargaba de proveer para su hogar, mientras que Rosa era una mujer hermosa, dulce y dedicada a las labores domésticas. Un día, Lalo se encontró con Camila, una mujer hermosa pero también escurridiza y malvada, que tenía un objetivo perverso: destruir el matrimonio de Lalo y Rosa. Camila se convirtió en la amante de Lalo, quien ocultó su relación infiel a su esposa. El pecado de Lalo no pasó desapercibido. Camila empezó a interrogarlo sobre Rosa. Primero quiso saber cómo era su pelo, y cada vez que se encontraban, la misma pregunta se repetía. ¿Es tan hermoso como el mío?, le preguntaba. Un día, Camila le pidió a Lalo que le diera un poco del cabello de su esposa, argumentando que quería probar que el cabello de ella era más hermoso. Lalo, que tenía miedo de que Camila descubriera su infidelidad, accedió y le dio un poco de cabello que se había quedado enganchado en su camisa. Sin saberlo, Lalo había cometido un grave error. El cabello que había dado a Camila en realidad era el de la propia Camila, que se había enredado en la ropa de él. Camila creyó que el cabello era de Rosa y lo llevó a una bruja anciana para que le hiciera una maldición. Sin duda, Camila era una mujer cruel y sin escrúpulos. Con el cabello de Rosa en su posesión, visitó a la bruja y le pidió que hiciera una maldición que asesinara a su rival. La bruja dejó caer unas cuantas gotas de sangre de Camila en el cabello y lo colocó en un frasco con alfileres y un muñeco hecho de trapos. Camila le dijo a Lalo que debía ir al cementerio en busca de un frasco que había enterrado y que su vida dependía de él. Pero cuando Lalo llegó al cementerio y encontró el frasco, se asustó al ver que el muñeco se retorcía y temblaba dentro del frasco. Sin querer, Lalo dejó caer una piedra al interior y rompió el frasco. Lalo huyó del cementerio sin saber que había liberado. Poco después, regresó a la casa de Camila para decirle lo que había sucedido, pero cuando llegó, encontró a Camila muerta, con los ojos saliendo de sus órbitas y sangre brotando de su boca. Sí, era una escena espeluznante. Lalo se dio cuenta de que Camila había sido víctima de su propia maldición. Sin duda, había cometido una injusticia a Rosa, y el karma lo había castigado con crueldad. La lección de la historia es clara: el amor es fuerte, pero la traición es más poderosa todavía.